Prende la Watch. Síganos en redes sociales como Radio Watch Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio Watch en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiowatch.cl. Muy buenas tardes, 6 de la tarde y 15 minutos. Radio Universidad Austral de Chile continúa con su programación habitual de todas las tardes. A propósito de compartir lo que es la actividad no solo del territorio, sino especialmente de la comunidad universitaria dentro de la región de Los Ríos, la ciudad de Valdivia. ¿Estamos conectados, colegas? Sí, estamos conectados, nos están escuchando. Mire, a ver, quienes nos están siguiendo a través de Facebook, del Facebook Live, a pesar de todas sus demandas, sus solicitudes y sus mensajes, no es cierto. No es que las guachonas hayan vuelto a Radio Universidad Austral de Chile. Nosotros no vamos a desistir en comunicarles esa demanda de la audiencia de la radio a nuestras queridas amigas estudiantes, en su momento estudiantes de medicina, pero sí, nos acompaña hoy día Camila Santiagos, a quien conocimos en la radio hace muchos años, pero hoy día nos acompaña como egresada de la Escuela de Medicina de la Universidad Austral de Chile, y parte activa de un proyecto. La vamos a saludar a ella primero, le vamos a pedir disculpas a quienes a sus amigos precisamente, para precisamente comentar lo que es ese desplazamiento, lo que es participar del diálogo, de la interacción, del vínculo con el territorio como estudiante y luego hacerla como profesional. Y solo para saludarnos, Camila, y para pedirte que nos presentes tú misma a quienes te acompañan, ¿te parece? Muy agradecida de la oportunidad de poder volver a la radio. Te escuchamos súper bajo, Cami. ¿Me escuchan un poco mejor? Un poco. A ver si ¿tendrás un manos libre entre tus curiosidades? Sí, está conectándolo. Sí, lo está conectando. ¿Ahora sí? Camila Santiago, ¿cómo estás? No te escuchamos. Estás sin audio, Camila. Algo no está funcionando en esta conversación. Vamos a ver. Vamos a tener que saludar a los chicos primero, parece. No. Ya, vamos a saludar a los chicos. Mientras tanto, tú... vamos a ver si logramos resolver el problema de tu audio. Habrá que reiniciar el equipo, habrá que reconfigurar la tarjeta de sonido. Bien, vamos a saludar. Nos acompaña, mira, ves, yo quería hacer un ejercicio de nostalgia, un ejercicio de reflexión en torno a lo que significa el tránsito, la vinculación con el medio de un estudiante, en el rol de un estudiante de la universidad a un rol de un profesional egresado, pero le vamos a dar un giro a la conversación. Vamos a partir saludando entonces a Camilo Pinto. Camilo Pinto es estudiante de Historia, y Eduardo Schulz. Eduardo Schulz es egresado de Medicina también de la Universidad Austral de Chile. Eduardo, tú entiendo te habrás encontrado en las salas de clase con Camila. Sí, por supuesto, fuimos compañeros desde primero ¿Ya? hasta séptimo de la carrera. Pasamos todos los exámenes juntos, dimos los exámenes juntos con Camila, hemos sido compañeros toda la vida prácticamente. ¿La conociste? De hecho, ahora vivo Sí. junto a... ¿La conociste en su faceta de guachona? Sí, no, por supuesto. Sufrí todos los tiempos y la acompañé en sus momentos de guachona, en su máximo esplendor de gloria, cuando viajaron al extranjero, apoyándola también en su viaje al extranjero. Fue muy linda esa etapa de Camila también. Y de hecho, ahora tengo la agrado de decir que yo vivo con Camila. Estamos viviendo juntos en la casa. Qué De bien. hecho, ella está en la habitación del lado, conversando ahora conmigo. Mira, en si este no nos momento. funciona el audio de Camila, más allá del interés. Mira, la puerta es la misma puerta. Se ven los dos Sí, es la cuadros. misma. Si no funciona el audio de Camila, mira, le vamos a pedir que se cambie y usamos la misma conexión los dos. Sí, vamos cambiando y da lo Sí. mismo. Se Y- puede. Bien, vamos a saludar también entonces decíamos, Camilo Pinto. Camilo Pinto es estudiante de Historia. ¿Cómo estás, Camilo? Muy bien, muchas gracias por la invitación y la posibilidad de poder difundir un poco lo que se estuvo haciendo en el programa. Y me parece muy interesante la propuesta de hacer la relación nostálgica en cómo
los chiquillos se construyeron en la universidad para adquirir su grado y lo pueden retribuir a la sociedad de la forma en la que lo estuvieron haciendo. Sí, claro, yo quería precisamente entrar a la reflexión desde ese lugar. Antes de hablar del programa, el programa, tenía yo aquí el título, que fue un programa nacional, digo, una actividad, una línea de acción nacional de la Fundación Un Techo para Chile, se llama Chile Comparte Salud. Yo quiero posponer esa conversación, en serio, quería simplemente partir con una reflexión de ustedes tres respecto de esto que llamamos vinculación con el medio, la vinculación de la actividad universitaria con el territorio local, que nosotros pensamos que puede ser una actividad específica que realizamos algunos de los integrantes de la comunidad universitaria. La verdad es que es una actividad bastante transversal que de una o de otra manera en todo momento compromete a todos los integrantes de la universidad, digo, académicos, funcionarios, investigadores, docentes, pero también estudiantes. Les quiero que entremos desde ese lugar a la conversación. Camilo, ¿qué te parece? Si partes tú. Sí, por supuesto. Bueno, a mí me parece sumamente importante que la universidad tenga vinculación. Cuando comencé a estudiar, yo estudié Derecho un par de años, luego me volqué por lo que más me gusta, que es estudiar Historia. Veía que la vinculación de la escuela, sentía yo, podía profundizarse, no solo quedarse en la comunidad académica, y me parece importante que todos los sectores de la universidad colaboremos en vincularnos con el medio, en democratizar la instancia, en hacer sentir a los ciudadanos que la universidad está ahí, que es un motor que nos puede contribuir a todos. Perfecto. Eduardo, bienvenido. Mire, a mí también me gustan mucho estas instancias donde no solo se da de que una sola carrera sea la que se dedica a vincularse con el medio, sino que hay una unión entre varias carreras y varios sectores distintos para poder ayudar al medio y ayudar a las personas. Por ejemplo, en esta ocasión, por ejemplo, Guachonas, cuando comenzó, era solamente estudiantes de medicina. Y eso se da porque ya estaban relacionadas juntas en la carrera y podían hacer cosas entre ellas. Pero ahora que ya salimos de la carrera y nosotros, que nos conocimos dentro de la universidad, por ejemplo, Camilo es estudiante de Historia, nosotros estuvimos acompañados por una TENS, por un enfermero, poder entre todos nosotros dar ayuda a la comunidad y a las personas. Entonces me gusta mucho cómo la UACH también logra juntar a estas personas para que nosotros podamos ayudar, siendo simplemente personas, a la comunidad. Sí, qué perfecto. Me quedé con una inquietud a propósito de Camilo. Camilo, ¿tú cambiaste las leyes por la historia o cambiaste el litigio por la pedagogía? El litigio por la pedagogía. Perfecto. Ahora ahí lo entiendo mejor, digamos, más allá de la... Sí. Sí, más allá de la... No, porque en la ley también hay mucha historia, es interesante también verlo, pero es el litigio por la pedagogía. Mira qué bien. Perfecto. Pero Camila. Camila se escucha ahora, ¿no? A ver, vamos a ver. Camila. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, Ahora sí te Ahora escuchamos. sí. ¿Me escuchan? Bienvenida, sí, bienvenida Camila Santiago. Yo evocaba el momento de las Guachonas precisamente como un ejercicio permanente, de una inquietud permanente de estudiantes de una disciplina particular, en este caso de pedagogía, de realizar vinculación con el medio, en este caso a través de la comunicación durante su proceso de formación. Por eso quería entrar desde ese lugar a la conversación, saludando ese momento en el que ustedes eran parte de la programación de la radio. ¿Qué te parece? Muy bonito momento. Fue una muy bonita experiencia como estudiantes, y comentar que también en esta campaña participaron estudiantes, participaron varios internos de medicina como voluntarios, que gestionaron donaciones de recursos, fueron a dejar cajas de alimento a las casas de algunos pacientes. Así que también hubo participación activa desde esa área más juvenil, digamos. Qué bien, perfecto. Mira, hablemos de la campaña Chile Comparte Salud, campaña de Un Techo para Chile. Yo quiero que entremos al contenido de la campaña antes de lo que es la experiencia que ustedes vivieron concreta, particular, en el territorio. Entiendo que esto fue en el sector Norte Grande, en Las Ánimas. Antes de que entremos a la población, quiero que tomemos distancia y veamos desde lejos qué significa esto de Chile Comparte Salud. Yo supongo que detrás de esto hay un diagnóstico que nos dice que si Chile comparte salud es porque Chile necesita salud. Digo, si no, no la compartiría.
Camila, ¿qué te parece si iniciamos la conversación contigo? Sí, la verdad, bueno, al menos nosotros desde el área médica ¿Mm? partimos un poco expectantes, sin saber muy bien a qué nos íbamos a enfrentar. Y ya una vez trabajando, la verdad es que vimos que efectivamente había una gran necesidad de salud, agravada aún más en este contexto de la pandemia. Y mucha gente que realmente, claro, por el hecho de quedarse en su casa y cuidarse, eh, quedó muy abandonada, muy, muy abandonada. Así que nos encontramos con ese contexto. Camilo, que fue el gestor acá de la Ujú. campaña en Los Ríos, él igual tuvo un poco más de conversaciones, digamos, desde la organización regional y nacional. Quizá ahí conversaron un poco más del diagnóstico previo. En definitiva, Camilo fue el que recibió el telefonazo y le dijo, Sí. mira, tenemos que esto que queremos hacer a nivel nacional, también tenemos que hacerlo en Valdivia, y entonces recibió, Ujú. como decimos nosotros, la cuenta. Le dijeron cuál era el contenido, cuál era el significado y el sentido. Cuéntanos, Ujú. Camilo. Sí, la verdad, la campaña nace en el contexto de donaciones que se empezaron a gestar desde la CPC y algunos otros privados y también instituciones públicas. Mm. Tiene involucrada a otras organizaciones no gubernamentales como el Servicio Jesuita Migrante, Un Techo para Chile, pero decantó o se materializó acá en Los Ríos a través de Un Techo para Chile. Esta campaña nace producto de la pandemia, tratando de subsanar la demanda de salud que existía y que existe, que es imperativa previo al contexto pandemia, pero como comenta Camila, creo que como la campaña es nueva, crecimos con la mochila puesta y nos dimos cuenta que hay lugares que viven en el abandono de salud hace mucho rato, que su derecho está violentado y que bueno que los chiquillos se motivaron mucho y le pusieron todo su espíritu, hicieron cosas que quizá no estaban dentro de las facultades de la campaña, como gestionar horita y cosas así por Mm. las personas. Entonces creo que fue una gran oportunidad de testear nuestra realidad más cercana, nuestro entorno, como lo es la región, porque igual nos movimos después por la región, no solo en Valdivia. Sí, pero supongo que en el intercambio con equipos que estuvieron en otras regiones tienen una lectura de lo que ocurre en el ámbito de las necesidades que ustedes quieren atender más allá de la región de los ríos, Camilo. Sí, la verdad es que la campaña nace orientada a entrega de alimentos, pero Ya. recibe donaciones que permiten ampliarla y principalmente se querían atender los lugares que el techo, que la organización interviene habitualmente, que es cuando construyen o las campañas de invierno, pero esta vez se fueron dando otros convenios por las necesidades de salud que se manifestaron a través de algunas municipalidades y se fueron a atender en algunos lugares más alejados y nos relacionamos con los spam de esos lugares o con las postas para colaborarles directamente. Sí, Norte Grande, más que una población, es un mundo, ¿ah? El campamento, Así es. el Sí, campamento, más allá de la atención que recibe en forma permanente, entiendo que sigue creciendo. Cuéntanos. sí, sí. Se está expandiendo bastante y bueno, nosotros conocimos al menos dos organizaciones ahí, pero esos días también descubrimos que al final de los pasajes de las poblaciones se estaban armando más campamentos y conocimos también datos de Un Techo para Chile sobre el aumento en la campamentización a nivel país, cosa que no se condice con el discurso de evolución económica que tiene Chile. Así que se descubrieron cosas bastante interesantes o las vimos, quizás estaban descubiertas, pero las empezamos a vivir de manera más latente. Bueno, y supongo que en el contexto de la pandemia, esta campamentización, como tú la llamas, tiene que haber explotado. Mm. Sí, sí, bastante. En regiones del norte igual los chicos llevan catastros importantes, en Santiago igual, Mm. mucho migrante también que tiene problemas a través de los pocos accesos a las ayudas sociales del Estado, debido a que no cumplen con las formalidades existentes sobre nacionalidad. Y a mi parecer, esta campaña viene igual dada por eso, que el Techo y otras organizaciones buscan conseguir un financiamiento permanente para atender este tipo de necesidades. Sí, vamos a estar sobre eso, vamos a estar sobre la perspectiva, cómo vemos hacia el futuro esta iniciativa. eh, Tiene que ver también con cómo vemos al futuro la evolución de estas necesidades, ¿ah? Pero invitemos a Eduardo Schultz, él es egresado de medicina también como Camila, lo comentábamos al comienzo de la conversación. Cuéntanos
Primero uno siempre, es un lugar común, ¿ah? Es un lugar común que a mí no me gusta mucho repetirlo, pero eso de que cuando uno se acerca a este tipo de experiencias buscando beneficiar a alguien, termina sintiendo que uno es el más beneficiado, especialmente en procesos de aprendizaje. A mí no me gusta repetirlo, pero creo que hay que hacerlo. Eduardo. No, no, sí, por supuesto. De hecho, esta iniciativa que yo al momento de entrar, yo no tenía ninguna expectativa, yo no sabía realmente a lo que iba. Yo comencé después de Camila para cubrir algunos turnos que ya no podía cubrir. Y al momento de dirigirnos primero a los campamentos acá en Valdivia, a veces a mí me sorprendía ver que en lugares tan cercanos a mi casa, acá cercanos, en lugares centrales de Valdivia, hay campamentos que ya estaban y que se han expandido mucho y que están enfrente de nuestros ojos y nosotros prácticamente no vemos. Uno pasa por fuera y realmente no sabe la realidad que está viviendo la gente en esos lugares. Entonces, al momento de comenzar a convivir con la gente, uno entraba solamente, no sé, a hacer una atención médica, pero te das cuenta que la gente tenía otras necesidades que le hacían falta. Falta desde simplemente cojines o colchones para sus camas, falta de medicamentos, muchas cosas que nosotros con un poquito de esfuerzo también se pueden ir ayudando. Y son cosas tan básicas que le faltaban a la gente que uno de repente pensaba, ¿cómo podemos hacer que esto vaya creciendo y ayudarlos más y más? Porque no solamente acá en Valdivia, después cuando salimos a sectores del Lago Ranco, por ejemplo, veíamos gente que estaba abandonada desde el punto de vista de salud hace un año, año y medio sin controles, gente que no podía acceder a consultorios hace 3 años y no tenían medicamentos, no tenían nada, y nosotros podíamos, pucha, con este pequeño esfuerzo, brindarles ese apoyo. Entonces, siendo que este operativo está recién en pañales y es la primera vez que se hace acá en la parte de los ríos, sería bueno poder seguir ampliándolo y comenzar a ampliar estos horizontes para que sean más seguidos, más frecuentes y ayudar a la gente que no tiene acceso a salud, porque lo bueno en esto es que a pesar de que esa gente está un poco abandonada en el lugar de salud, igual tuvimos harto apoyo del CEFAM y de las municipalidades para brindar el apoyo a la gente. No, nosotros nos brindaron todas las facilidades posibles, nos acompañó gente en la municipalidad, nos acompañaba gente del CEFAM y nosotros prácticamente todo lo que pedíamos, por lo menos, lo brindaron para nosotros poder ayudar a la gente. Y eso igual fue bonito en esta experiencia, que a pesar de que hay gente que lleva mucho tiempo sin controles, uno cuando quiere hacer algo realmente se puede hacer. Sí, no sé cómo desarrollar una tensión que hay en la conversación, que es una tensión entre gente que está abandonado por la salud, pero organismos de salud que cuando reciben cierta asistencia no es que hayan abandonado, Sí, no es que no les interesaba no estar ahí, es que por los recursos que tenían simplemente no tenían la capacidad. sí. Eh, Exacto, porque Eduardo. igual la población se ha expandido mucho y el personal de salud igual es acotado versus la cantidad de gente que hoy en día a la que uno tiene que apoyar. Porque, por ejemplo, yendo al Lago Ranco, uno ve que la población está muy dispersa por todos lados, la población ha ido creciendo cada vez más y el personal de salud tampoco es tanto para llegar a esa gente y para poder brindarle los apoyos. Entonces, estos operativos como estos sirven mucho porque nosotros, gente externa, puede ir a ayudar a esos territorios y brindar el apoyo que la gente necesita. Sí, claro que sí. Una pregunta es un poco un choque bastante drástico con la realidad. Uno cuando está en un proceso formativo generalmente el acercamiento que tiene a la realidad, hacia la realidad siempre es a través de procesos de abstracción, qué sé yo. Pero no es lo mismo que estar ahí en el territorio, Sí. actuando en el territorio que hasta ese momento uno solo había estudiado. Eduardo, cuéntanos cómo hiciste ese tránsito. Desde la parte de ser estudiante a la parte ahora de estar trabajando en eso, Sí, pero fue además bastante. desde la parte de conocer una realidad a través de libros o a través de documentales, a estar efectivamente, en concreto, viviendo la experiencia de la pobreza, compartiéndola en Es, realidad. es un poco chocante al principio, porque uno está acostumbrado cuando uno, en el periodo formativo de la parte de medicina, uno, uno ejerce principalmente en el hospital, y uno ejerce en el hospital prácticamente todas las labores, y tiene unas salidas, algunos CEFAM, pero no más que eso. En el hospital uno muchas veces ve a gente que viene de afuera, pero ellos te cuentan, yo vengo de afuera, yo tengo pocos recursos, pero nunca sabe a qué se refieren con eso de venir de lugares muy lejanos, de alta ruralidad, o de qué tipo de pobreza están hablando, porque uno no lo ha vivido nunca. Entonces una vez ve gente que uno dice, ya lo voy a mandar para la casa con medicamentos, pero uno no sabe cuánto se esforzó esa persona en llegar ahí. Y una vez que nosotros nos dirigimos a sus puertas, a sus hogares, es increíble ver que hay gente que tiene que viajar 5 horas para llegar al hospital. Yo tuve contacto con pacientes que viajaban una vez cada 3 años al hospital porque no tenían cómo llegar, porque una vez que llegaban tenían que hacer colas de espera y a veces no los atendían y tenían que volver a su casa y no se tomaba en cuenta realmente lo que era esa como esfuerzo que hace la gente para tener solamente un poquitito de atención en salud.
Entonces, al momento de llegar allá, fue muy chocante ver que hay gente que prácticamente nunca sale al hospital, hay gente que no tiene qué comer, que solamente están en sus casas, que no tienen casi lugar donde dormir cómodamente, y es muy, muy chocante, porque eso no te lo enseñan a ti en la universidad. A mí nunca me enseñaron cómo tratar con gente en sus hogares, estando lejos de alta ruralidad, sin tener todas las herramientas posibles para atenderlos. Yo llegaba ya y tenía que ir a la vida prácticamente, y intentar ayudarlos lo más posible con los pocos recursos que tenía. Uno en el hospital, cuando te enseñan, tú tienes todo al lado tuyo, tú tienes todas las cosas posibles para hacer con el paciente, y simplemente lo ves, lo atiendes y listo. Pero cuando llegas a su casa es muy, muy distinto, y me costó un poco al principio ver cómo con las pocas herramientas que tenía sacar el mayor provecho posible. Y esa en verdad la única forma de vivirlos experimentándolo. No hay nadie que te pueda enseñar eso, nadie. Sí. Absolutamente nadie. Gracias, Eduardo. Camila Santiago, sí es cierto, tengo la impresión al escucharlos a ustedes que cuando uno, jamás pasé por esa experiencia, pero cuando uno se forma en procesos clínicos en el hospital, es como estar haciéndolo siempre en la capital del sistema. Un sistema que tiene una periferia, y conocer esa última milla de esa periferia parece que es una experiencia bastante formativa. Y digo, no solo en lo humano, sino también en lo técnico, ¿eh? Cuéntanos. Por supuesto, definitivamente. Como dices tú, yo creo que llegamos realmente al eslabón más lejano. Siempre nos acordamos mucho que hubo un par de casas en que caminamos 20 minutos, media hora para poder llegar, cargando los implementos de salud, los medicamentos, todo. Entonces, si a nosotros, que digamos somos jóvenes, tenemos energía, somos profesionales, nos costó tanto, o sea, imaginarse cómo a la gente le cuesta llegar de vuelta, es un desafío gigante. Había justamente, como dice Eduardo, una señora que tenía que transportarse en carreta porque no podía moverse y que lo hacía una vez cada cierta cantidad de años. Y bueno, yo creo que en ese sentido nuestra universidad sí se nota que es del sur, que es potente y que está preparando a sus estudiantes para desempeñarse en todo terreno. Realmente yo creo que, claro, teníamos las herramientas técnicas, digamos, en conocimiento, y ahora tuvimos la oportunidad de aplicarlas. Sí, qué bien. Camilo, vamos a hablar con Camilo Pinto un minuto. Tú recibes la invitación de convocar este equipo a propósito de que en la campaña de recolección de donaciones, estoy tratando de hacer un resumen de lo que nos han contado ustedes, ¿eh? De Techo para Chile, para asistir a la gente en el contexto de las necesidades de la pandemia, se recibieron algunas cosas que permitían hacer cierta asistencia en salud a algunas familias en los lugares que ustedes atienden, y entonces la invitación era a invitar a profesionales, a estudiantes del área de la salud que pudieran colaborar con el desarrollo de esta nueva línea de trabajo, Chile Comparte Salud. Y sí, pues uno sale a buscar a esos socios con ciertas expectativas, y luego en la marcha las cosas comienzan a funcionar eventualmente no como uno las imaginó. A ver, cuéntanos, ¿qué tal? Además, por un estudiante de ciencias sociales, nosotros estudiamos ciencias sociales y andamos siempre con el bicho de cómo resolvemos el tema social durante nuestro proceso de formación, pero no es lo mismo, no es la expectativa que uno tiene respecto de estudiantes de otras disciplinas. Cuéntanos, po. Sí. Bueno, yo creo que se los comenté harto a los chicos. Sí, pues uno está con la suspicacia incesante de estar resolviendo las cosas. Sí. Lo que más aprendí de este proceso fue la organización comunitaria, pero sí estoy muy sorprendido y agradecido a la vez de haber conocido a Eduardo y a Camila, que fuimos compañeros de la casa de estudio, y completamente sorprendido de su compromiso, de su entrega, y de sus ganas de seguir colaborando. Camila rápidamente involucró a otros estudiantes de medicina que pudieron hacer seguimiento a los casos que los chicos atendían. Eduardo gestionaba también recursos como podía para atender casos más graves, hablaba directamente con las personas. Creo que nuestro equipo de trabajo practicó la horizontalidad, y creo que podemos evaluarlo los tres que estamos acá presentes, pero lo hemos conversado, que la toma de decisiones sea horizontal, compartida. Yo pude aportar un poco de mi sapiencia, de lo que he leído, de lo que había visitado de mi región, y los chicos tenían todo el componente del área clínica, así que creo que compatibilizamos bien, y me parece que esto debería gestarse desde la interna de la universidad, que
podamos darle la oportunidad a nuestros estudiantes previo a la salida al mundo laboral de hacer trabajos mancomunados, cruzando áreas que no muchas veces trabajan en conjunto. Sí, bueno, en mi época solo organizábamos los estudiantes, se llamaban trabajos voluntarios, tenían episodios de invierno, episodios de verano, tenían algunas continuidades durante el proceso lectivo. Hay que preguntarse también cuál es la salud o el estado en que enfrentan las organizaciones estudiantiles, creo yo, en este minuto. Sí, A propósito de lo que ustedes acaban de descubrir, Camilo. Sí, yo creo que aprovechando la instancia, bastante acaecido, alicaído está la salud de la democracia estudiantil, y también fue tema entre nosotros conversar sobre aquello. Me parece que tiene que tener el próximo impulso un carácter refundacional de la instancia, volver a convocar a los estudiantes desde muchas aristas, no solo en esta eterna discusión de Piño. Yo no lo critico y fui militante, pero creo que, como tú mencionas, esos trabajos voluntarios, esa esencia del estudiantado se ha perdido, y quizás es una gran chance de poder volver a convocar y acabar con la enfermedad de la no participación, que, ojo, lo que pasa en la universidad no deja de ser lo que pasa a gran escala a nivel sociedad, por decirlo así, cuando votamos, cuando no participamos, cuando nos arrepentimos después de las personas que están tomando decisiones. Cuando nos duele Chile, debemos tratar de solucionar nuestro entorno, nuestras instancias, partiendo quizás por ahí. Sí, y bien, yo quiero además poner el acento en el tema de la interdisciplina de la experiencia que acaban de tener ustedes. Yo, estudiante de ciencias sociales, siempre sentí que éramos un desastre comparado con la disciplina con la que los estudiantes de la Facultad de Medicina vivían su proceso de formación. Se lo preguntaba ahora en el contexto de la pandemia, cómo se habían adaptado, algunos profesores, cómo se habían adaptado los estudiantes de medicina, a propósito de que la clínica es un proceso fundamentalmente presencial, cómo se habían adaptado a estas modalidades remotas, y todos nos decían lo mismo. Fíjate, que los estudiantes de medicina tienen una disciplina que no tienen todos los estudiantes. Vienen un poco a la universidad a hacer una suerte de servicio militar, tengo la impresión. Y claro, en el contexto del desarrollo del trabajo en equipo, efectivamente eso es un aporte. Pero supongo yo también tendrá para el estudiante que tiene ese régimen de estudio cierta complejidad, trabajar con... Reconozcámoslo, Camilo, nosotros estudiantes de ciencias sociales tenemos una dispersión que tiene mucho que ver también con el desarrollo, el estudio de las ideas, pero supongo yo que tiene que tener cierta complejidad. Le vamos a preguntar a Eduardo, ¿te parece? Eduardo, cuéntanos. ¿Encuentro o desencuentro? Yo encuentro que es un error de nosotros como estudiantes no vincularnos más con las otras carreras, y con algunos nos cerramos mucho dentro de la carrera de medicina y compartimos súper poco con las otras carreras, siendo que eso es una falta de nosotros más que de cualquier otra parte. Yo encuentro que la UACH nos forma muy bien a nosotros, nos logra enseñar muy bien la horizontalidad de compartir con todos, de intentar hacer las cosas, pero nosotros perdemos ese rol de comunicarnos con el resto de las carreras. Sí, en medicina nos encerramos como una burbuja generalmente, y estamos como muy separados de las otras carreras, y hasta dentro del hospital muchas veces ocurre que no nos encontramos tanto con las otras carreras y compartir tanto, hasta con las mismas otras carreras de la salud, los kinesiólogos, los TENS, los nutricionistas, todas las otras partes de la medicina y del área médica. Y eso creo que tenemos que nosotros mismos, a medida que van estudiando la carrera, nosotros como egresados, enseñarle a los mechones que están entrando que no tienen que encerrarse dentro de esa burbuja y salir y compartir con el resto de las carreras. Por ejemplo, hay varias... antes se hacían varios operativos de entre todos. Antes se juntaban, por ejemplo, los TENS, los enfermeros, los kines, y hacían operativos dentro del hospital de, no sé, en Navidad, hacer como una Navidad para todos. Después eso se fue perdiendo y ya no está ocurriendo en el centro del hospital. Bueno, hoy día por época COVID tampoco se puede hacer, claramente, ya no se puede juntar tanta gente, pero antes se hacía mucho más rol social dentro de las carreras. Hoy día lo hemos perdido completamente. Yo desde que entré, desde tercero en adelante, no vi prácticamente muchas de esas cosas dentro del hospital, como formando. Son grupos muy chicos que están formando, pero necesitamos como expandirlo un poco más. Y eso es nuestro rol como estudiante, de lograr salir de esa burbuja, yo encuentro. Sí, bueno, pero estamos hablando precisamente de un ejercicio de ponernos en el territorio, protagonizando una experiencia bastante significativa en lo territorial. Camila, y nos pasa que queremos hablar precisamente del territorio y terminamos hablando de nosotros, terminamos hablando de la universidad y de... Pero hablemos del territorio, Camila, hablemos precisamente de qué fue lo que significó la experiencia en concreto, y si quiere, detente a describirnos el equipo, la experiencia de lo que fue Chile Comparte Salud aquí en Valdivia. Camila Santiago. Bueno, fue un equipo, como comentábamos, multidisciplinario, con distintas áreas.
El equipo de salud también estaba conformado por un enfermero, Sergio, y nuestra TENS, la Dani, a quienes les mandamos muchos saludos. Como contaba Camilo, formamos un muy buen equipo. Camilo tuvo un rol fundamental como nuestro líder, como nuestro coordinador. Y si bien salió un poco este tema de que los profesionales de la salud son más organizados, todo, yo creo que Camilo, con sus habilidades sociales y su conocimiento, de verdad se lució e hizo un trabajo que realmente marcó la diferencia en nuestro equipo. Gracias. Y permitió que lográramos muchas de las labores que no estaban pensadas desde un principio, sino que fueron apareciendo en el camino. Logramos mucho más de lo que nos habíamos propuesto en un principio. Y la experiencia desde ese sentido, desde nosotros como profesionales, nutrirnos de las distintas áreas fue muy buena, desde conocer a la gente, como comentaba Eduardo hace un rato, ir a sus casas, conocer realmente cómo viven, compartir con ellos, fue realmente algo que, pucha, ojalá todos pudieran vivir y ojalá se masificara mucho más. Se necesita mucha ayuda y yo creo que hay mucha gente dispuesta a hacerlo. Como que falta un poquito de coordinación nomás y de gestión de algunos recursos, pero se puede hacer y hace una diferencia enorme. Camila, el Norte Grande, ¿tú conocías el lugar? No, solamente había estado en el consultorio que está ahí, que es el Cefam de las Ánimas, Sí, y había atendido a la gente y todo, pero como dice Eduardo, es muy distinto conocer a la gente, atenderla, a que efectivamente ir a visitar su casa. Y como comentabas tú hace un rato, se sumó mucha gente a los campamentos producto de la pandemia, porque quedaron sin trabajo, quedaron sin casa, y se vieron en la necesidad, digamos, de buscar un techo. Así que se agregó mucha gente, conocimos a muchas personas que estaban en esa situación, digamos, producto de la pandemia. Sí. Y no solo salud, sí, la salud se necesita con fuerza, pero no solo salud se necesita, Camila. Sí. Sí, de todas formas. Camilo, estábamos hablando, es que a mí me cuesta crear, para describir estas realidades, cuando uno crea nuevas palabras, como que tiende a incorporar esas realidades a una cierta normalidad. Por eso me cuesta decir campamentalización, ya, como que ya mira, es un proceso, como que fuera un proceso natural en determinados momentos, y eso de naturalizarlo creo que no es correcto, pero hay que dar cuenta de la campamentalización en la región de los ríos. Estoy pensando, mira, Camino a las Mulatas, fue noticia hace un par de semanas que estaba creciendo un campamento, y el campamento sigue creciendo, digamos, no sacamos nada con comunicar una realidad si esa realidad se sigue expandiendo. Cuéntanos parte del diagnóstico que tienen ustedes. Yo supongo que tienes algunas noticias respecto de cómo ese fenómeno está creciendo en este minuto, que es lo que nos dice Camila. Sí, mira, la verdad, hemos estado atentos acá, yo vivo en Miraflores, al campamento que se está formando, y le comentaba igual a los chiquillos un día que nos quedaba un día libre de disposición de atención. Ese campamento ha ido creciendo. Hoy día me enteré de que le dieron de 5 a 7 días para irse, porque interrumpe proyectos que tiene el gobierno regional, si el gobierno es sobre ese espacio. Sí, pues nos tocó encontrarnos con la realidad del aumento de los campamentos, y no solo con el aumento, sino que el abandono que hay frente a esa situación. Mucha crítica de parte de las personas que ahí habitan, del abandono de las autoridades. Pienso que también el techo cumple una gran labor, pero me sigue causando un poco de alergia que se responsabilice solo a la sociedad civil. Algo que discutimos harto sobre la atención o el foco que debería tener el Estado sobre la vivienda como un derecho básico. Nos tocó ver situaciones bastante catastróficas, y no solo por parte de no tener acceso a la vivienda, sino de cómo se portan los empleadores con toda la situación pandemia, cómo dejan al debe a esas personas. Vimos el primer caso de coronavirus, ya recuperado, a los chicos le tocó atender a su familia, y al joven lo habían despedido del trabajo al volver después de su licencia de coronavirus, y ahí ellos nos explicaban que es caer completamente en el desamparo cuando vives solo de un solo ingreso, y en las condiciones que se viven. Entonces es preocupante que
tengamos un discurso económico, que se muestre la imagen de un país, y que eso no sea condescendiente con cómo viven las personas de más escasos recursos. También el estallido social, creo que todo lo que ocurrió, ese proceso pseudo revolucionario, permitió agudizar algunas contradicciones que hoy día nos tienen más atentos a muchas más personas, más conscientes de lo que ocurre en el país. Perfecto, mira, nos quedan pocos minutos. Quiero que nos demos dos rondas. Una respecto de lo que significa estar evaluando, entiendo en este minuto, en un momento de inflexión, lo que es Chile Comparte Salud y lo que significa también soñar con proyectarlo. Y luego detengámonos tal vez en una última, en el último momento en lo que tú nos acabas de anunciar, digamos, el proceso social general que está viviendo Chile en este minuto, y quisiera saber cómo, a propósito de esta experiencia, ustedes probablemente, y estoy pensando en Camila y en Eduardo, probablemente el proceso general que está viviendo el país en este minuto lo evalúan de una manera distinta después de haber estado en esta experiencia que como lo evaluaban antes. Pero entremos dijimos que estábamos en un punto de inflexión. Se está evaluando Chile Comparte Salud y supongo yo que se está soñando en sus proyecciones. Escuchemos primero a Camila y a Eduardo y cerremos esta parte con Camilo, ¿te parece? Camila. Sí, ahora se supone que están en reuniones para ver si es que se puede revivir esta campaña de alguna forma. Actualmente nosotros terminamos la campaña el 31 de agosto, ese fue el último día. Y nos quedamos con muchas cosas pendientes. Como dice Camilo, teníamos ganas de ir a ayudar y atender a la gente de este campamento que se formó. Nos quedaron muchos pacientes sin atender en el área rural y nosotros queremos seguir haciéndolos, tenemos todas las ganas, toda la disposición, pero por ejemplo un recurso fundamental que nos brindaba techo era la camioneta de transporte. Como estamos conversando, íbamos a lugares muy rurales o incluso acá en los campamentos está lleno de barro, no se puede pasar, entonces el medio de transporte era fundamental. Y pucha, queremos tratar de poner toda la presión y todo el apoyo para que esta campaña pueda seguir, porque la diferencia que hace nuevamente en las vidas de las personas es muy potente, digamos, ¿no? Y lo otro importante dentro de esto, ¿se escucha, cierto? Sí. Sí, Eduardo, lo otro importante dentro de esto es que ahora que estamos en época de coronavirus, la atención en salud han disminuido mucho porque es más difícil atender a los pacientes. Y esto se va a extender por harto tiempo más. O sea, aunque estemos ya disminuyendo la cantidad de casos, yo sé que prácticamente por las proyecciones va a ser mínimo 1 año, 2 años más que vamos a estar como en este estado de salud un poco más deficiente, porque es más difícil atender a la gente y brindarle la salud que ellos necesitan. Y en este momento, al menos mientras estemos en época de coronavirus, este operativo de Chile Comparte Salud beneficia en gran medida a la gente. Quizá al menos mientras dure la etapa de coronavirus sería ideal poder mantener estos operativos para ayudar a la gente. Por ejemplo, los hogares de ancianos que también están mucho más difícil llegar a ellos, y porque la gente mayor es difícil que salga de los hogares para recibir salud, porque son mucho más vulnerables a contagiarse. Por otro lado también la gente rural, viajar al hospital, tiene que subirse a una micro, subirse a un bus, es más probable que se contagien. Es mucho mejor ir a ellos, que son gente que tiene muchas patologías, que es mucho más fácil que se contagien, y si se contagian es mucho más grave. Es mejor nosotros poder ir a sus casas y ayudarlos con controles tan simples como tomar la presión arterial, ver cómo están sus controles médicos y entregarles medicamentos, que es lo que la gente necesita, a exponerlos tanto a ellos en época de coronavirus. O sea, al menos dentro de los 2 próximos años sería ideal poder mantener esto. Y una vez que se formen estos 2 años, ya al estar mucho más formados, sería mucho más fácil continuar en el futuro, aunque no estemos en época de coronavirus. Así que a nosotros esto nos beneficia mucho para poder formar el proyecto, porque tenemos mucho más peso para poder formarlo, y una vez formado va a ser más difícil que se desarme. Entonces no es solamente algo que se hizo como al aire, sino que idealmente que se materialice más, y una vez materializado y sea más formal, poder seguir haciéndolo aquí a lo largo del tiempo, y después poder incluir a gente de la universidad, comenzar a expandir, que la gente de la universidad nos podría ayudar a hacer las atenciones, a que los mismos TENS, por ejemplo, que estén estudiando puedan ir a las casas a tomar los signos vitales, a hacer cosas, los enfermeros practicar con esto, y sería mucho mejor ir proyectándolo en el tiempo, e incluir a la gente de la universidad y distintas universidades para que usen esta instancia como un rol formativo. Gracias Eduardo. Camilo Pinto. Sí,
muy de acuerdo con la doctora Santiago y el doctor Schulz sobre la importancia de primero dar la instancia que se gestó espectacular para darlo a conocer, porque tenemos que ponerle atención a esos territorios, no solo a los campamentos que acá hay. Yo había hecho un par de voluntariado, algunas actividades, pero sí me impactó de sobremanera el contrastarme como turista quizá en el verano de Yifén, de Lago Ranco, y de ir a contextos de extrema ruralidad, de mucha pobreza, de abandono, de desconocimiento, de desconfianza hacia... Nos tocó gente que se llegaban a asustar de que estuviera llegando un equipo médico a donde ellos vivían. Entonces, siempre intentamos conversar que, claro, la pandemia nos conculcó a estar ahí, pero hay problemas que tienen larga data y que los conocemos en este país, que deben dejar de ser un secreto a voces, y que me encantaría que nos accionemos los estudiantes prontamente con estos profesionales tan jóvenes como es Camila y Eduardo y otros y otras, y que generemos instancias, como tú mencionabas, desde la universidad para quizás llevarla a otros espacios de la región y de esa manera también hacer una presión a las autoridades que pongan ojo en esos espacios de abandono, de pobreza, y que no solo descansen en alguna ONG, que obvio, yo rescato la labor, pero debería ser muy compartida o con una presencia estatal de importancia sobre sus propios ciudadanos. Sí, es cierto, pero yo, a ver, hay una... Y con esto termino porque nos quedan 5 minutos y ya me están retando aquí porque tenemos un programa a las 7, pero hay una tensión en la conversación que yo quiero para despedirnos, porque sí es cierto, hay gente que está en situación de abandono y se necesita gente buena que vaya y la asista para que salga de esa situación de abandono, pero también otra lectura posible es que, mira, no sacamos nada con tener gente buena si las estructuras no son buenas, digamos. Mucha gente justa conviviendo en estructuras sociales injustas probablemente van a dar el mismo resultado. Y de ahí la pregunta que había querido dejar suspendida y para despedirnos efectivamente cómo ustedes se plantean luego de esta experiencia de cara al proceso que está viviendo Chile, que mira, venimos de un estallido social, vamos a un plebiscito constituyente y quién sabe cómo continúa esto. ¿Qué te parece si partimos contigo, Camilo? A mí me parece que, bueno, esta fue una de las evidencias prácticas. Me parece importante que se profundice la discusión entre pares, las diferentes lecturas que tenemos por las realidades que vivimos. Sí nos sorprendió algunas posturas políticas de las personas que atendimos, que suelen ser más conservadoras a veces y que aún sienten lejano el proceso. También nos rozamos con hartas comunidades mapuche que también tienen su lectura sobre la cuestión social que estamos viviendo, pero me parece que todo esto va de la mano. Creo que reafirma las convicciones que podamos tener sobre las necesidades de cambiar estructuras. Como tú mencionas, podemos tener mucha gente con disposición, pero si nuestras instituciones no están a la altura, si la garantía de derechos que tenemos en el país no está a la altura, nada vamos a transformar. Es como cuando los socialismos del siglo XXI instauraron política en toda Latinoamérica sin anclarla en las comunidades, y luego ganan las derechas y tenemos retrocesos tremendos, y eso lo estamos viviendo en el país justo con un proceso que es un punto de inflexión donde por primera vez se convoca al soberano quizá a hacer su carta fundamental, así que hay que echarle para adelante en ese sentido. Gracias Camilo Pinto. Camilo Pinto, estudiante de Historia de la Universidad Austral de Chile. Eduardo Schulz. No, bueno, estoy muy de acuerdo con Camilo que no es solamente que decir a los estudiantes que se junten para poder hacer cambios, tenemos que también hacer cambios más arriba para poder materializar todo lo que queremos hacer. No basta con que 2 alumnos quieran hacer algo para que se logre hacer. Necesitamos apoyo también de las instituciones, apoyo a la gente que está más arriba de nosotros para poder seguir adelante. Lo mismo como nosotros ahora, nosotros ya formamos un grupo para estar en esto, pero nosotros que tengamos todas las ganas de seguir haciéndolo, si no nos apoyan desde arriba para seguir compartiendo salud, no lo vamos a poder hacer y necesitamos ese apoyo constante para poder ayudar a la gente. Muchas gracias, Eduardo. La última palabra, ¿qué te parece si se la ofrecemos a Camila Santiago y aprovechamos de darle las gracias por presentarnos a estos 2 nuevos amigos? Bueno, Eduardo no es un nuevo amigo, pero en este contexto, digamos, en el contexto de esta experiencia, claro que sí, es una buena forma de renovar la amistad. Camila. Bueno, para finalizar, agradecer la oportunidad de compartir nuestra experiencia y esta campaña.
Agradecerle también al resto de nuestro equipo que no está presente aquí en la entrevista, a Sergio, a Daniela. Y nada, pues invitar a la gente que esté motivada a participar desde su área, no solamente de la salud, sino que todas las áreas pueden contribuir en esto. También motivar a la gente, como dijo Camilo, tuvimos unos pacientes recuperados de COVID, de coronavirus, motivarlos a que donen sangre, a que vayan a donar plasma, que es una terapia que está haciendo mucha diferencia en los pacientes contagiados graves. Y como les digo, todos podemos ayudar. Se requieren cambios grandes, pero hay que partir también por cambios pequeños que los hace cada uno. Gracias, y Camila. Uno a veces piensa que no puede, pero sí se puede. Gracias, Camila, te pasaste. Gracias, Camila, gracias, Eduardo, gracias, Camilo. Nos estamos viendo. Ustedes saben, bueno, Camila les va a contar. La radio está abierta para lo que ustedes quieran comunicar. Muchas gracias. Y les voy a contar. Muchas gracias. Viene Trepidante, el primer capítulo de la nueva temporada, después de la suspensión, después de la larga suspensión de Trepidante, el programa de poesía a cargo de poesía, de literatura, siempre me reta, me dice, no es solo poesía, literatura, a cargo de Cristina Gallardo. Así que bacán. Después de la tanda vamos a estar con Trepidante, les voy a reiterar el agradecimiento a Camilo Pinto, a Eduardo Schulz y a Camila Santiago por esta grata conversación. Se pasaron, los esperamos, que les vaya bien. Gracias. Chao. Un gusto. Está bien. Antonio, muchas gracias. Construyendo educación superior desde las comunidades del sur austral. Universidad Austral de Chile, institución regional al servicio de la sociedad desde 1954. En Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile, calidad y compromiso público. Más información en www.uach.cl. Síganos en redes sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl.